Gran responsabilidad. Capítulo 2. Se vería a todos los estudiantes, viendo como Shu tenía en sus brazos a una rubia con puntas rosas que estaba sorprendida. Shu. Este se da cuenta de la escena que está haciendo y la deja caer contra el suelo. Lo siento, diría apenado, así la ayuda a levantarse. Buena atrapada, diría la rubia sonriendo, así le da una leve palmada en el brazo al peli verde y sobándose su cabeza un poco. Shu. Lo siento, no quise dejarte caer, diría apenado sobándose el cuello. Ya tranquilo, hubiera sido peor caer desde un principio. Grandes reflejos, diría la rubia, así vería el techo recordando Shu, ¿verdad? Pregunta animada. Shu. Este se sorprende si así es, diría algo sorprendido al ver que sí lo conoce. ¿Eso es de ahora? Pregunta la rubia mientras vería en la muñeca del peli verde una herida. Shu. Este vería su herida no, es una leve herida que me hice ayer en un trabajo, diría sonriendo nervioso. Oh, muy bien, deberías tener más cuidado, Shu, diría la chica rubia sonriendo. Shu. Trataré, diría el chico nervioso pero sorprendido. ¿Estás bien? Pregunta una de las amigas de la rubia. No, me rompiste el cuello, diría en tono bromista la rubia acercándose a sus amigas. Shu. Este vería como la rubia se acerca a sus amigas y este se queda solo en la esquina del salón, así este libera un suspiro y se sienta en su escritorio donde este rascándose la cabeza, así de su mochila saca una pequeña libreta azul donde al abrirla se vería una hoja con fórmulas químicas con el título de fluido de telaraña, así este viendo su último apunto muerde el lápiz para después escribir un nuevo compuesto borrando el anterior y al empezar a volver a leer los datos este no puede evitar que su vista se pose en la risueña rubia, así este cierra los ojos con fuerza y agita levemente la cabeza, así cambia de página donde se vería un dibujo de una máscara, así este ve el dibujo mientras muerde su lápiz pensativo. ¿Ese lo hiciste tú? Pregunta la rubia asomándose a la libreta del peli verde. Shu. Este se sorprende al tenerla al lado de la nada, así cierra la libreta. ¿Kitagawa? Pregunta sorprendido. Kitagawa. Oh, así que si sabes cómo me llamo. Por un momento pensé que fui grosera al no presentarme, diría con una sonrisa torpe. Shu. ¿Esté más relajado? ¿Qué sucede? Pregunta viéndola mientras tendría un rostro inexpresivo. Kitagawa. Esta recoge su teléfono. Olvide esto, diría mostrando su teléfono con un llavero. Deberías sonreír más, si sigues así envejecerás más rápido, diría sonriendo, así regresa con sus amigas. Shu. Este parpadea confundido al oírla y vería en su cuaderno la fórmula de redes y unos planos de una especie de brazaletes junto al dibujo de una araña. Merezco sonreír. Se pregunta mientras vería su cuaderno de apuntes mientras recuerda todo. Si no encuentras razón para reír, nada va a cambiar solo por maldecir. Las palabras que han de volar no van a poder salvar de verdad. Para poder alcanzar el pasaje junto al dolor que no es muy cálido, abrazaré mis hombros caminando. Debo viajar a un lugar lejano. Lo que has de llamar como esperanza es con lo que siempre he soñado. No importa cuánta frialdad te mostraré cómo amar. Si no encuentras razón para reír, nada va a cambiar solo por maldecir. Las palabras que han de volar no van a poder salvarte, ¿verdad? Gritando con una voz inquebrantable, cambiemos la noche por algo de calor. Incluso si esta mano se va, vas a poder caminar otra vez. No te vayas a despedir, no lo termines antes de alcanzarlo. Al final de clases, ¿de verdad no tienes problema con hacer la limpieza hoy, Yura? Pregunta un chico en la salida. Shu. Con un suéter oscuro con capucha puesta. No, está bien, diría con una fingida sonrisa. No deberías hacer que otros hicieran tu trabajo, diría en tono molesto otro compañero al primero. ¿Eh? Pero si Shu se ofreció para hacerlo hoy, además tengo prisa, diría el estudiante nervioso, así vería la hora. Gracias, Shu, grita mientras se aleja. Oye, espera, grita el segundo estudiante al ver al primero irse. Lo siento, Shu, te compraré un refresco algún día, diría apenado, así empieza a seguir al otro. Shu.
Aún con su fingida sonrisa al ver la escena, pero al ver que está solo la hace desaparecer y con un rostro de resentimiento personal empieza a acomodar las sillas sobre los escritorios. Supongo que no puedo quejarme, diría en tono deprimido. Así continúa, pero se sorprende al oír la puerta abrirse y al voltear abre más los ojos. Kitagawa. Se sorprende un poco al verlo ahí, pero solo hace un gesto de saludo con su mano con una pequeña sonrisa. Así acomoda las sillas sobre el escritorio. Kitagawa. ¿Qué haces? Pregunta confundido. Kitagawa. ¿Qué hago? Hoy me toca limpiar, diría tranquila aún acomodando. Pero yo, trataría de hablar pero sentía un nudo en la garganta. Kitagawa. Por cierto, hoy no te toca limpiar, ¿qué haces aquí? Pregunta curiosa. Desvía la mirada. Estoy cubriendo a un compañero para limpiar, diría rascándose el cuello. Kitagawa. ¿En serio? Pregunta curiosa pero un poco molesta. Sí, diría sin verla a la cara. Kitagawa. Vería su lenguaje corporal y con una mirada seria se acerca a él. Dime, ¿te obligaron a hacer el trabajo por él? Pregunta seria señalándolo. Se sorprende. No, claro que no, diría con una gota de sudor por los nervios al verla así. Kitagawa. Al ver su expresión lo ve seria. Oye, no deberías hacer algo que no quieres hacer, debes decir cómo te sientes por tu bien, guardarte todo el peso para ti solo un día te va a lastimar, diría más seria. Siente un nudo en la garganta al verla así, pero yo, trataría de hablar pero no sabe qué decir. Kitagawa. Anda, ve a tu hogar y descansa, no te dejaré que te presiones de más, diría seria. Traga saliva. Perdón Kitagawa, tal vez tienes razón, debería evitar lastimarme, diría sobándose el cuello. Kitagawa. Así se habla, diría viéndolo seria pero con una pequeña sonrisa. Pero tampoco te dejaré con todo el trabajo, te ayudaré a terminar y después me iré, diría con una mirada decaída. Kitagawa. Aún seria, se cruza de brazos. Está bien, pero que sea la última vez que te dejas manipular por otras personas. Entendido, diría con una sonrisa fingida. Aunque no merezco regresar a casa, diría en voz baja mirando el suelo. Kitagawa. ¿Dijiste algo? Pregunta al pensar que lo escucho. ¿Eh? No, nada, diría agitando sus manos con una sonrisa nerviosa falsa. En el hogar del Peliverde se vería al Peliverde cocinando un ramen con huevo y especias. Así al ver que ya está lo tapa mientras apaga la estufa. Abuelo, eso huele delicioso, diría llegando a la cocina. Gracias abuelo, déjate sirvo un poco, diría tranquilo. Así sirve un poco en un plato colocando un poco de especias. Así se lo deja en la mesa mientras el hombre mayor se sienta. Abuelo, muchas gracias, diría sonriendo cariñosamente. Así empieza a comer. Excelente trabajo, diría con un pulgar levantado. Qué bueno que te gustó, diría sonriendo rascándose la nuca. Así se sirve otro plato que lo pone enfrente del hombre mayor. Abuelo, oye si funcionó mi vieja máquina de coser. Pregunta curioso. Sí, funcionó muy bien, diría sirviendo un tercer plato. Abuelo. Qué bueno, hace mucho que no la había usado, diría para comer un poco más. ¿Y para qué la usaste? Pregunta curioso. Se pone nervioso de golpe. Bueno, ya sabes, un pequeño proyecto, diría riendo un poco nervioso. Así termina de preparar el tercer plato. Bien, iré a comer a mi cuarto, provecho abuelo, diría tranquilo con su plato de ramen en mano. Abuelo, ¿por qué no comes conmigo y Motoko? Solo esta vez, pregunta algo triste el hombre. Motoko no comerá si yo estoy presente, así que prefiero comer solo a que Motoko haga una huelga de hambre por mi culpa. Entra a su habitación donde cierra la puerta y se sienta en su cama para comer su ramen. Abuelo. Libera un suspiro al ver al Peliverde. Así Motoko baja, ya está la cena, diría en voz alta. Motoko. Se asoma por las escaleras y al ver a su abuelo solo entra a la cocina donde con cuidado se sienta y toma el plato restante donde come un poco. Te quedó muy bueno abuelito, diría sonriendo por el sabor. Abuelo, qué bueno que te guste pequeña, con tristeza la veo. Oye Motoko, ¿por qué no llamas a tu hermano para comer con nosotros? Diría sonriendo. Motoko, con una mirada seria, ¿de qué hablas abuelo? Yo no tengo hermano, diría para seguir comiendo. Abuelo, ya veo, diría viendo su plato con tristeza. Así después de algunos minutos el teléfono empieza a sonar. Motoko. Con cuidado contesta, diga. Pregunta así sonríe. Hola papá, diría emocionada. Megumi. Hola cariño, ¿cómo estás pequeña? Pregunta sonriendo. Motoko. Estoy muy bien papá, mi maestra dice que avance mucho, diría muy feliz. Megumi. Oh, eso es increíble cariño, sigue así pequeña, sé que tú puedes hacer lo que te propongas, diría muy feliz. Motoko. Lo haré papá, diría muy feliz y motivada.
Megumi. Muy bien pequeña, oye, ¿crees que puedas pasarme a tu abuelo? Tengo que hablar sobre cosas aburridas de adulto, diría lo último con humor. Motoko. Esta ríe un poco, está bien papá, cuídate mucho, arresta a todos los tipos malos, diría sonriendo. Megumi. A la orden mi comandante, diría con humor. Motoko. ¿Cuándo podré ir a vivir contigo otra vez papá? Pregunta curiosa y triste. Megumi. Dame tiempo, este ascenso a comandante de la policía es algo difícil, solo déjame terminar con todo esto y volveremos a ser felices nosotros dos, diría feliz. Motoko. Está bien, diría muy feliz, así le da el teléfono a su abuelo. Abuelo. Toma el teléfono que me dio Motoko, la hijo, diría feliz de escuchar a su hijo. Megumi. Hola papá, solo te llamé para saber cómo estaba Motoko, diría tranquilo. Abuelo. Está bien, es una niña muy lista, oye por cierto Shu está, Megumi. Me alegra oír que mi hija está bien contigo papá, por cierto ya te deposité el dinero para Motoko, diría tranquilo. Abuelo. Si ya lo saqué del banco, Megumi, ¿no crees que también deberías preocuparte por Shu? Después de todo también es tu hijo, diría algo triste. Megumi. Oye papá, no sé de qué hablas, yo solo tengo que preocuparme de Motoko, por favor no hagas ese tipo de comentarios sin sentido, diría algo molesto pero tratando de sonar tranquilo. Abuelo. Libera un suspiro, ya me cansé de tratar de hacerte recapacitar, sé que perdiste a tu esposa por un incidente que no es culpa de nadie, trata de no perder a tu hijo por ese mismo incidente, diría triste. Megumi. Ya me tengo que ir papá, hablamos mañana, diré a Motoko que la quiero, diría feliz, así cuelga. Abuelo. Con un semblante triste coloca el teléfono en su lugar y apaga la luz de la cocina, así para ir a su cama. Pasa por la habitación del peliverde que tendría la luz apagada. Descansa Shu, te quiero, diría cariñosamente. Shu. Y yo a ti abuelo, diría mientras se abraza las piernas con un tono triste ya que escucho todo. Abuelo. Sintiéndose impotente va a su cuarto cerrando la puerta. Más noche, esa misma noche se vería a un sujeto encima de un gran edificio con un saco negro, una camisa verde oscura, así vería su teléfono cómo se reportaban los crímenes de la ciudad, así al escuchar de uno donde el sospechoso era de cabello largo rubio, así se vería a Shu serio, así se pone un pasamontañas más delgado y con lentes oscuros, así se deja caer del edificio sin darle importancia, al ver que está cerca del suelo con sus dedos de en medio presiona la palma del chico que gracias a los brazaletes que estaban anotados en el cuaderno, donde estos liberan una red que salen volando a gran velocidad y estos se pegan en el edificio, donde al sentir la tensión el peliverde se columpia soltándose de esa red y con su otra mano repitiendo la acción anterior lanza una red que se conecta a un helicóptero de noticias, así sigue columpiándose por las calles de su ciudad y girar por una esquina vería la persecución de una moto con el sospechoso y con una mirada sería con una resortera se lanza contra la moto. Sospechoso está yendo a la autopista principal, diría a través de su radio. Oficial 2. Vería una sombra pasar por encima de ellos, ¿qué es eso? Pregunta sorprendido. Ladrón. Aumenta la velocidad de su moto al ver su ruta de escape tan cerca, pero de repente siente como su moto se mueve de forma rara, así al ver a su lado se sorprende. Vigilante. Deténme, ¿esto quieres? Diría para dispararle una red en el pecho al rubio y lanza el otro extremo a un poste de luz, así al tensarse así el hombre sale volando donde queda colgado en el poste sin poder zafarse y el vigilante da un salto dejando la moto irse sola, la cual al no tener un control se gira y gracias a la velocidad sale volando a los aires con dirección a las personas que esperaban su turno para pasar la calle, donde todos se cubren esperando el impacto, pero al tardar más de lo esperado verían que la moto estaba suspendida en el aire gracias a una gigante telaraña. Ladrón. Bájenme, grita molesto y con desesperación. Vigilante. Baja lentamente enfrente de él, estado de cabeza. Felicidades, eres mi primer ladrón. ¿Cómo calificarías mi desempeño? Pregunta en tono bromista inclinando su cabeza a un costado en forma de duda. Ladrón. Auxilio, grita con miedo. Vigilante. Vería que en el cuello del rubio no tenía ningún tatuaje de mi escorpión, así recordando al rubio de la tienda ese fatídico día. Bueno, no todo se puede a la primera, diría para con un gesto en sus dedos se despide y con una red se va de la zona columpiándose mientras muchas personas lo observan y graban al dar piruetas en el aire. Megumi. Patrulla 616. ¿Situación? Pregunta serio al no tener actualización de la persecución. Oficial. Despertando de su impresión presiona el botón de su radio. El sospechoso fue detenido por una clase de hombre araña, señor, diría tragando saliva. Megumi. ¿Un qué? Pregunta sin haber entendido muy bien lo que dijo el oficial. Vigilante.
Este sigue columpiándose por la ciudad mientras trata de encontrar algún crimen así escucha un vidrio romperse y vería a un hombre enfrente de una ventana rota en un techo y con una red se dirige hacia él. Hombre, a punto de entrar por la ventana escucha como algo choca con un tubo de ventilación. Vigilante. Saliendo de los escombros del tubo de ventilación sobándose la cabeza aún se me dificulta frenar diría con dolor así al recordar que estaba haciendo se levanta con un salto ¿no es un poco tarde para retirar dinero? Pregunta serio. Hombre, ¿y tú eres? Pregunta confundido. Vigilante. ¿Sabes? Nunca pensé un nombre para este tipo de casos, diría sujetándose la barbilla pero eso no es importante, lo importante es que aún no es tarde para que arruines tu vida, así que mejor ríndete y no te llevaré con los oficiales diría amigablemente. Hombre, ve sus manos sabes que, tienes razón diría con un tono arrepentido. Vigilante. Sonríe debajo de la máscara al ver que no todo se resuelve con golpes. Hombre. Gracias por mostrarme que hay otra vida lejos de la delincuencia, te debo una diría sobándose el cuello, así le ofrece su mano para un apretón. Vigilante. Oh, fue un placer, es lo que hace un buen amigo y vecino tu desconocido, diría muy feliz estrechando su mano. Hombre, por favor llámame Shocker diría para decir lo último con un tono de maldad. Vigilante. Siente como la cabeza de un hormigueo la punzada de hace días. Sin que pueda reaccionar sería disparado contra el callejón de enfrente gracias a una ráfaga de energía que salió del guante del hombre así choca fuertemente contra una pared y después contra el suelo, así tratando de levantarse cae al suelo inconsciente. Al día siguiente. Abuelo. Le da leves golpes a la puerta de Shu oye ya es tarde, debes ir a la escuela Shu diría algo preocupado. Shu. Se levanta de la cama a duras penas ya voy abuelo diría tratando de sonar tranquilo así se quita la camisa dejando ver moretones espero que no sean permanentes diría con un suspiro, más tarde viéndose al peli verde con su suéter negro y la capucha puesta veía al suelo gracias por mostrarme que hay otra vida lejos de la delincuencia que idiota Shu diría en tono de regaño hacia él mismo así recordando que al despertar casi amaneciendo regresó rápidamente a su casa pero antes de pensar en algo más sería sujetado del cuello bruscamente por la espalda. Estudiante. Hola amigo diría muy feliz así vería el rostro confundido del peli verde y apenado lo suelta una disculpa, te confundí diría apenado así se aleja corriendo. Shu. Solo tendría un tic en el ojo ya que ese movimiento brusco hizo que le dolieran los moretones así con una mirada sombría por el dolor llega a su escuela. Más tarde en la sala de costura. Shu. Usando una máquina de coser corta un hilo rojo, viendo su máscara de vigilante así vería como el lugar de donde se rompió ya no estaba visible, qué bueno que aquí no hay nadie, el profesor fue muy amable al dejarme usar el aura de costura, diría tranquilo así guarda su máscara en la mochila así al levantarse de la silla sin darse cuenta se engancha de su suéter a un tornillo saludo y con un tirón las costuras se abre escuchándose por toda la habitación, me lleva diría con molestia así se quita el suéter y con un hilo negro que ahí estaba empieza a coser con cuidado el agujero con la máquina de coser tan concentrado en hacer un buen trabajo que no escucha la puerta abrirse así termina y estira su suéter viendo que no se ve la costura por un momento, pensé que se iba a ver fea diría con una pequeña sonrisa así al quitar la vista del suéter. Kitagawa, ¿tú sabes cómo usar la máquina de coser Shu? Pregunta sorprendida. Shu, Kitagawa. Pregunta sorprendido así rápidamente se pone su suéter yo ya me iba diría a punto de irse pero siente como es detenido por la mochila. Kitagawa. Espera Shu, quiero hablar contigo de algo diría algo apenada pero un poco emoción. Shu, ¿algo? Pregunta verdaderamente sorprendido. Marin, ¿está algo apenada? ¿Qué opinas sobre el anime y las cosplayers? Pregunta desviando la mirada. Shu. Se rasca el cuello al oírla bueno si te soy honesto no me molesta ninguna de las dos, todos tienen sus gustos y si quieren expresar su amor por eso, no lo veo como nada malo, es más siento admiración por no importarles el que dirán diría cruzado de brazos viendo el techo así al regresar se asusta al verla con la mirada sombría ¿acaso dije algo malo? Pregunta esperando lo peor. En un laboratorio de ciencias mucho más tarde. Shu. Estaría moviendo una sección de una imagen de un ADN y lo cambia por una sección de otro ADN activando la simulación 15B diría analizando la combinación. Connors. Con un botón activa la simulación donde todo iría bien pero de repente el ADN explota. Computadora. Prueba fallida. Shu. Se soba los ojos algo está mal diría liberando un suspiro de molestia.
Connors. Este lo ve. Bienvenido a mi mundo, chico, diría dándole una palmada en la espalda con su única mano. Shu. Este ríe un poco. Bien, deberías seguir, diría estirándose. Connors. Ya te estás volviendo un científico testarudo, diría en tono bromista. Shu. Este ríe un poco rascándose la nuca. De repente un hombre con traje entra al laboratorio. Hombre. Señor Connors, necesito hablar con usted de inmediato, diría serio. Connors. ¿De qué se trata? Pregunta preocupado. Hombre. Me temo que tendré que despedirlo, diría como si nada. Connors. ¿Qué? Pregunta muy sorprendido. Hombre. Su trabajo para reparar las células humanas está tardando mucho y los superior creen que si un árbol no da fruto será mejor cortarlo, diría sin importarle. Connors. Este se quita los lentes sujetándose el puente de la nariz. Shu. Oiga, pero el Dr. Connors se está esforzando mucho para poder completar el mayor trabajo de su vida, no pueden solo despedirlo y ya, diría serio. Hombre. Señor Connors, ¿quién es este niño? Pregunta algo serio. Connors. Es un asistente temporal. Shu, por favor, es todo por hoy, diría acomodándose los lentes. Shu. Pero usted trataría de hablar. Connors. Anda, ya puedes irte, mañana te aviso si podemos continuar, diría algo serio. Shu. Este al ver su expresión solo asiente con la cabeza. Ya me voy, nos vemos después, doctor, diría para irse del lugar. Así al salir del edificio ve la oficina del Dr. Connors, apagar las luces. Espero que el Dr. Connors pueda resolver esto, diría viendo el cielo. Así este llega a un callejón y al verse solo da un salto a un techo y donde con una red pega su mochila a un contenedor de agua y se coloca su máscara roja y este lanza una red a un edificio más grande y empieza a columpiarse por la ciudad donde no pasaría nada raro, llegando a altas horas de la noche. Vigilante. Supongo que mi segundo día es más tranquilo, diría liberando un suspiro de alivio y a punto de girar a la dirección de su hogar. Este vería a un hombre con una ropa muy familiar donde este con los ojos entrecerrados se lanza hacia ese lugar. Shocker. Este saldría de una puerta de emergencia con un saco lleno de diamantes y vería como una persona aterriza enfrente de él. Vigilante. ¿Una mejor vida? Vaya que si me engañaste ayer, amigo, diría en tono bromista. Ven, déjame ayudarte con eso, diría para con una red alejar el saco de diamantes. Shocker. Oye, espera, perdón por lo de ayer, es que mi esposa está enferma y no puedo pagar la medicina con mi salario, diría tratando de sonar triste y preocupado. Vigilante. Oh vaya, yo no sabía, de verdad perdón amigo, un momento, ¿estás tratando de engañarme otra vez? Pregunta serio. Shocker. ¿Tú qué crees? Pregunta serio. Así con su guante lanza un láser. Vigilante. Este hace una voltereta esquivando el ataque. Esta vez no, diría confiado, pero la punzada se enciende y al no saber de qué se trata este sería golpeado por el láser de la mano contraria de Shocker. Así gracias al ataque este choca con una pared tan fuerte que parte algunos ladrillos y cae a un contenedor de basura. Creo que hable de más, diría débil, así cae inconsciente. Shocker. Este ríe un poco al verlo ahí, así con la bolsa de diamantes se retira del lugar. Más tarde se vería a Shu ingresar a su casa. Vigilante. Este libera un suspiro. Soy un verdadero idiota, 2 veces caí en la misma jugarreta, diría regañándose. Así del refrigerador toma un bote de helado. Así este se sienta en su sofá gruñendo de dolor. Espero que lo frío del helado alivie mis órganos dañados, diría para levantarse la máscara hasta la nariz y se come una cucharada liberando un suspiro de alivio. Así mira el techo de madera. Espero no arrepentirme de aceptar el trabajo de Kitagawa, diría cerrando los ojos mientras libera un suspiro de tranquilidad. Así al regresar la mirada para comer más vería a una Makoto viéndolo con miedo mientras abraza un osito de peluche. Así ambos se quedan viéndose, uno con sorpresa y la otra con miedo. Fin del capítulo.